Babilonia suele representarse como una maravilla antigua, ya cartografiada y comprendida a la perfección. Una ciudad donde cada piedra ha sido catalogada y cada estructura explicada. Sin embargo, bajo un barrio largamente ignorado, los arqueólogos descubrieron recientemente algo inesperado. Capas de tierra parecían dispuestas deliberadamente, compactadas con un propósito. Había tablillas, carbonizadas y habitaciones cuidadosamente selladas que custodiaban objetos misteriosos. Sostener una tablilla, inscrita hace miles de años, y comprender las palabras grabadas en su arcilla, es una experiencia indescriptible, una conexión directa a través de milenios. Pero, ¿por qué este lugar en particular había sido enterrado con tanto cuidado? A medida que continuaban las excavaciones, el equipo descubrió más que simples artefactos. Comenzaron a percibir indicios de una historia oculta que podría poner en tela de juicio las ideas preconcebidas sobre Babilonia. Esto planteó una inquietante posibilidad. ¿Era este un capítulo de la historia que alguien había intentado ocultar intencionadamente? Lo que se reveló cuando los científicos abrieron lo que parecía una bóveda prohibida bajo la ciudad. Sugirió que Babilonia aún guardaba secretos que nadie había previsto. Durante generaciones, Babilonia ha sido considerada una de las ciudades más estudiadas del mundo antiguo. Sus monumentales zigurats, grandes puertas, extensos palacios e inscripciones grabadas en arcilla por poderosos reyes parecían revelar sus historias. Las runas aparecían medidas, fotografiadas, analizadas, que correctamente ubicadas en el pasado conocido. Muchos eruditos creían que la ciudad ya no tenía mucho que sorprendernos, solo arena, calor y los restos familiares de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Sin embargo, la historia tiene la particularidad de dar giros inesperados. En las últimas décadas, descubrimientos en todo el mundo han puesto en entredicho las cronologías establecidas, antes aceptadas sin cuestionamientos. Templos anteriores a la agricultura, instrumentos astronómicos adelantados a su tiempo, y artefactos que parecen estar desfasados miles de años sugieren que el pasado de la humanidad podría ser más complejo de lo que se creía. Cada nueva revelación insinúa que nuestra comprensión del mundo antiguo no solo es incompleta, sino que posiblemente se ha reorganizado de maneras que apenas empezamos a comprender. Luego llegó la excavación de Aliaria, lo que comenzó como una excavación de rescate estándar, con el simple propósito de preservar los restos antes de que la construcción moderna invadiera el sitio. Pronto, tomó un rumbo diferente. La misión fue dirigida por el arqueólogo Qutb Abbas Hassan Abbad, conocido por su enfoque metódico en lugar de afirmaciones sensacionalistas. No se esperaba que el sitio, identificado como Sitio 193 en el distrito de Aliadia, arrojara resultados extraordinarios. Como mucho, el equipo anticipaba encontrar fragmentos dispersos y hallazgos rutinarios. El primer día transcurrió según lo previsto. Los trabajadores desenterraron fragmentos de cerámica, ladrillos erosionados y herramientas desgastadas, evidencia típica de asentamientos antiguos. Al final de la tarde, alguien apartó el polvo y reveló una pequeña pesa de bronces que brillaba levemente a la luz del sol. Fue un hallazgo agradable, pero nada extraordinario. Sin embargo, poco después, la excavación dio un giro inesperado. El suelo comenzó a revelar artefactos inusuales y extraordinariamente bien conservados. Tablillas de arcilla, celos intrincadamente talados, fragmentos de joyas y piezas decorativas emergieron en un estado mucho mejor del esperado. Las notas de campo de aquel día revelan un cambio de tono. Parecía que los objetos no solo habían sido ocultados, sino dispuestos deliberadamente para disimular su contexto, como si se pretendiera alterar o silenciar fragmentos históricos específicos. Resultaba particularmente llamativa la combinación de objetos sagrados, incensarios y vasillas de ofrendas, enterrados junto a armas rotas y fragmentos de armadura, en la cultura babilónica.
Los objetos religiosos y los instrumentos de violencia rara vez se mezclaban, salvo en circunstancias extremas. El tipo de suelo en sí mismo intensificaba el misterio. Los trabajadores lo describieron como inusualmente denso, compactado de una manera que parecía intencionada. A pesar del sofocante calor del desierto, el aire dentro de la zanja parecía más fresco de lo esperado. Un leve olor metálico persistía, sutil pero constante. Estos detalles sugerían que no se trataba de un desecho aleatorio. El entierro había sido metódico, urgente y con un propósito definido. Al caer la noche, quedó claro que el equipo había descubierto algo más que una excavación rutinaria. Bajo las otrora buliciosas calles de Babilonia yacía un capítulo oculto del pasado de la ciudad. Alcuin, hacía mucho tiempo, había tomado medidas deliberadas para asegurarse de que permaneciera oculto. Impulsados por la curiosidad, los arqueólogos siguieron adelante. El análisis del suelo reveló capas compactadas y apiladas con una uniformidad asombrosa. A diferencia de la estratificación caótica que dejan los desastres naturales o la erosión gradual, estas capas mostraban una construcción deliberada. Parecía que la propia Tierra había sido modificada. El radar de penetración terrestre pronto aumentó el misterio, revelando cavidades alargadas, corredores y cámaras selladas más profundas que cualquier estructura conocida en la zona. Estos espacios huecos normalmente colapsarían con el paso de los siglos, pero estos permanecieron intactos, como si hubieran sido cuidadosamente diseñados para perdurar. Esta constatación inquietó al equipo. Si estas cámaras habían permanecido intactas durante milenios, podrían contener algo más que simples artefactos. Podrían albergar fragmentos de una historia borrada o reescrita. Las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué esta parte de la ciudad había sido enterrada tan profundamente? ¿Por qué el suelo se asemejaba más a un sellado protector que a sedimentos naturales? ¿Y por qué los espacios bajo la superficie daban la sensación de ser más bien advertencias que habitaciones? Los registros oficiales indicaron que la excavación supervisada por Abud y autoridades como Sohail al-Amini se dividió en dos sectores. El sector A, que abarcaba aproximadamente 6,000 metros cuadrados, reveló dos estratos distintos. El estrato superior databa del período Sasánida, aunque gran parte de él había sufrido erosión y alteraciones modernas. Debajo se encontraba un estrato mucho más antiguo y extraordinariamente bien conservado del período paleobabilónico, debido al alto nivel freático de Babilonia y el deterioro típico de sus estratos. Tal conservación era sumamente inusual. El sector B, que abarca unos 9,000 metros cuadrados, reveló estructuras residenciales, habitaciones de distintos tamaños que probablemente se utilizaban para vivir, almacenar o realizar tareas especializadas. Sus muros y distribuciones bien conservadas ofrecían una vívida visión de la vida cotidiana, casi como si los habitantes se hubieran marchado hacía apenas unos instantes. Vasillas de cerámica, tablilas con inscripciones y celos cilíndricos, belamente tallados aparecían en sucesión. Algunas tablilas, que funcionaban como documentos legales, estaban protegidas por sobres de arcilla diseñados para salvaguardar su contenido. Estos descubrimientos deberían haber proporcionado una reconstrucción sencilla de la vida ordinaria. Sin embargo, las marcas de quemaduras, las inscripciones deliberadamente alteradas y las estratificaciones de tierra inusuales sugerían algo mucho más complejo. A medida que continuaban las excavaciones, la inquietud se intensificaba. La tierra misma parecía resistirse a una interpretación sencilla. Finas franjas de ceniza, distribuidas uniformemente, se extendían por amplias zonas. Inicialmente se pensó que eran restos de incendios domésticos, pero el análisis reveló una exposición a temperaturas extremas muy superiores a las que podría producir un hogar.
Estas capas eran lisas y uniformes, careciendo de la irregularidad típica de los incendios accidentales. Los patrones de combustión sugerían una acción coordinada, más que un caos. Se descubrieron vigas de madera carbonizadas e incrustadas en las cenizas. Curiosamente, la parte inferior estaba quemada, mientras que la superior permanecía relativamente intacta, lo que indicaba que el fuego se había originado desde abajo. Este patrón de quema ascendente y controlada no se parecía a una destrucción natural. Parecía deliberado, como si hubiera sido diseñado para sellar algo desde abajo. Los estudiosos debatían posibles explicaciones. Algunos propusieron una purificación ritual tras una plaga o una invasión. Otros sugirieron una limpieza a gran escala para preparar la reconstrucción. Sin embargo, la precisión de los patrones de quema y las capas alternas de ceniza y tierra resistían una interpretación simple. La secuencia repetida, ceniza, tierra, formaba un patrón estructurado sin precedentes en la arqueología mesopotámica. Se asemejaba a una barrera construida, no al entierro de cuerpos, sino a algo completamente distinto. Los escaneos del subsuelo detectaron espacios huecos bajo estas capas, cámaras celadas bajo una ciudad que ya había sido reconstruida varias veces a lo largo de la historia. De pie al borde de la zanja, el arqueólogo principal intuyó que aquello que el fuego había intentado borrar había perdurado. Bajo las capas calcinadas se encontraba una cámara llena de tablillas de arcilla. Al iluminar el espacio, el equipo jaló cientos de tablillas, cuidadosamente dispuestas, como si formaran un archivo organizado. No habían sido desechadas al azar, sino colocadas intencionadamente, preservadas por un entierro rápido y el sellado intacto de la cámara. La supervivencia de estas tablillas era asombrosa. Sin embargo, lo que realmente inquietó al equipo no fue su conservación, sino su contenido, que sugería un conocimiento que alguien había intentado suprimir con ahínco. Al principio, los investigadores sintieron una oleada de optimismo. Descubrir tablillas babilónicas generalmente significaba encontrar registros administrativos, inventarios de grano, cuentas de impuestos, registros del templo, la documentación común que fascina a los historiadores y aburre a casi todos los demás. Esperaban archivos rutinarios, predecibles y seguros. Esa expectativa se desvaneció en el momento en que el primer grupo de tablillas fue sacado a la superficie. Casi todas presentaban daños visibles. Se habían realzado cortes profundos en las líneas de texto con una fuerza inconfundible. Marcas ásperas desgarraban los símbolos, como si alguien hubiera intentado silenciar las palabras para siempre. Varias tablillas estaban partidas limpiamente por la mitad, no por el paso del tiempo ni la erosión, sino por una presión deliberada. En muchos casos, las marcas del estilete terminaban abruptamente, deteniéndose en medio de una palabra. Esto no era descomposición natural, era destrucción intencionada. Incluso los arqueólogos más experimentados guardaron silencio. Las tablillas no suelen aparecer con el aspecto de haber sobrevivido a un ataque. A medida que se limpiaban más fragmentos, el patrón se hacía innegable. Los arañazos no eran actos de vandalismo al azar. Iban dirigidos a frases específicas, nombres concretos, advertencias repetidas. Cualquiera que las hubiera dañado sabía exactamente qué partes quería borrar. La destrucción también parecía apresurada. Algunas inscripciones se cortaban a mitad de frase, como si el escriba hubiera sido interrumpido o asustado antes de terminar. El daño parecía menos un acto de vandalismo descuidado y más una censura de emergencia. Una tablilla tenía su sección final, cortada con tanta violencia, que los fragmentos se esparcieron por la cerámica circundante. Otra mostraba una escritura, pulcra y compuesta en la parte superior, y advertencias frenéticas,
y tachadas cerca de la parte inferior. Era como si cada tablilla contuviera dos narrativas, una cuidadosamente registrada, la otra desesperadamente suprimida. A pesar de los enérgicos intentos de borrarlo, sobrevivieron fragmentos de texto, versos incompletos, frases rotas, suficientes para desatar un intenso debate. Al reconstruirse, ciertas expresiones destacaron: guardianes bajo el río, cámaras selladas de las profundidades, advertencias de los escribas del quinto rey. Las interpretaciones divergieron de inmediato. Algunos estudiosos las descartaron como imágenes mitológicas, comunes frecuentes en la literatura mesopotámica, repleta de metáforas sobre dioses, espíritus y reinos sumergidos. Simbolismo poético. Argumentaban, nada más. Otros discreparon. Las frases repetidas aparecían en varias tablillas. Los símbolos presentaban una coherencia inusual, y las advertencias carecían del tono de la poesía ritual. Parecían más bien infames. Un lingüista observó que las secciones más agresivamente borradas solían aparecer cerca de términos asociados con la atadura, el confinamiento y antiguos glifos sumerios que hacían referencia a cuerpos bajo la llanura aluvial. Cualquiera que fuera el mensaje original, alguien había tomado medidas extraordinarias para asegurar que no perdurara por completo. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a las universidades cercanas, los debates académicos se desataron casi de inmediato. La postura conservadora sostenía que los textos eran metafóricos, quizás vestigios de una tradición de culto olvidada que involucraba fuego, entierros y santuarios subterráneos. Pero el bando opuesto, generalmente más reservado, se mantuvo firme. Si el lenguaje era puramente simbólico, ¿por qué la violenta eliminación? ¿Por qué la mutilación apresurada? ¿Por qué preservar textos censurados dentro de una cámara sellada diseñada para sobrevivir siglos? ¿Y por qué aparecían las mismas frases en tablillas escritas por diferentes escribas en diferentes épocas y dialectos? Grayo al monte. La explicación metafórica comenzó a sentirse como una barrera protectora, impidiendo que los eruditos modernos se enfrentaran a una posibilidad más inquietante, que algo había ocurrido en Babilonia, que incluso sus escribas lamentaron posteriormente haber registrado. Entonces llegó la revelación más perturbadora. Dentro del archivo había espacios vacíos, impresiones rectangulares, precisas en el polvo donde deberían haber reposado las tablillas. Las ranuras eran lisas, deliberadas, inequívocamente vacías. Estas tablillas no se habían desmoronado ni deshecho. Habían sido retiradas antes de que se sellara la cámara. Las implicaciones eran inquietantes. Habían sido trasladadas para su custodia, destruidas por un incendio, escondidas en otro lugar o eliminadas intencionadamente para que ciertas advertencias jamás sobrevivieran, ni siquiera en este depósito subterráneo. Las piezas faltantes hacían que las tablillas supervivientes parecieran deliberadas, como fragmentos de un rompecabezas que alguien había intentado resolver y ocultar miles de años atrás. Sin embargo, el patrón se mantenía constante. Cada rasguño, cada línea rota, cada ausencia apuntaba a una verdad compartida. Los escribas sabían algo, lo temían, y en lo que parecía su último esfuerzo frenético, intentaron comunicar el peligro al futuro. Mientras catalogaba la última fila de tablillas, la arqueóloga principal se detuvo. Observó sutiles indicaciones direccionales, incrustadas en los fragmentos conservados. Las líneas dañadas parecían hacer referencia a cámaras de descenso y pasadizos sellados que conectaban con los vigilantes. Al comparar el texto con la disposición del yacimiento, sintió un fuerte acelero. Las tablillas no eran maras advertencias. Guiaban al lector hacia un lugar específico. Pronto, el equipo descubriría a dónde conducían esas indicaciones. Durante varios días, la excavación había avanzado a un ritmo constante. El polvo se elevaba sobre los muros en ruinas. Las palas raspaban la piedra. Se solicitaban pausas para el agua.
Nada indicaba que el descubrimiento más importante se encontraría bajo lo que parecía ser un rincón cualquiera de una antigua cámara de escriba. Todo comenzó con una grieta casi imperceptible. Un joven arqueólogo la descubrió mientras retiraba escombros. Una estrecha fisura que atravesaba una gran losa de piedra, que se mimetizaba casi a la perfección con el suelo circundante. Impulsivamente la golpeó. El sonido resultante, una resonancia profunda y hueca, resonó en la sala y silenció cualquier conversación. Los suelos de piedra no suelen comportarse como contenedores vacíos. El equipo intercambió miradas, intuyendo que la situación había cambiado. Trajeron el equipo. Reposicionaron las luces, instrumentos de penetración. Confirmaron la presencia de un vacío bajo la losa. No una cavidad natural, sino algo estructurado. Retirarlo requería una precisión meticulosa. La losa se levantó pieza por pieza, mientras el polvo se arremolinaba en finos rayos de sol. La respiración se sentía entrecortada hasta que la última sección se desprendió. Entonces, una ráfaga de aire se elevó, golpeándolos como la exhalación de algo que había estado confinado durante mucho tiempo. Era sorprendentemente frío, mucho más frío de lo que debería ser el aire bajo tierra, y desprendía un fuerte olor metálico que irritaba la nariz, incluso a través de las máscaras protectoras. Las tumbas antiguas suelen oler a tierra, descomposición y tiempo, no a productos químicos. Lo que fuera que yaciera debajo había sido sellado herméticamente y de forma deliberada. Cuando el polvo se disipó, emergió un estrecho conducto, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Una escalera de asombrosa precisión descendía en espiral a oscuridad. Cada escalón parecía talado con precisión, como si hubiera sido esculpido recientemente y no hace milenios. Las paredes eran anormalmente lisas, desprovistas de inscripciones o marcas decorativas. Los constructores babilonios solían dejar firmas, dedicatorias o invocaciones a los dioses. Aquí no había nada. A medida que descendían, la temperatura bajó aún más. La luz apenas lograba penetrar la oscuridad, y la escalera se enroscaba hacia abajo en espirales cerradas, a veces casi verticales. Parecía menos un pasaje y más una herramienta perforando la tierra. La ausencia de inscripciones los inquietó. Las estructuras construidas con tanto esmero solían destacar su propósito. Esta lo ocultaba. A mitad del descenso, comenzaron a aparecer molestias físicas. Algunos reportaron mareos. Uno describió una presión alrededor de las sienes. Otro sintió que el aire estaba inusualmente pesado. Se cambiaron los filtros, pero las sensaciones persistieron. No se trataba de una simple falta de oxígeno. Era algo más difícil de definir. Al final de la escalera, se accedía a una cámara circular baja. La iluminación revelaba el desorden. Lámparas caídas, cuencos rotos, plumas de caña esparcidas. Celos de arcilla yacían aplastados en el suelo, como si hubieran sido pisoteados con prisa. Tinta seca se aferraba a los cuencos en frágiles escamas. Estilets rotos. Una esterilla de escritura se curvaba en un rincón, abandonada a medio escribir. Herramientas construidas para durar décadas habían sido desechadas, como en una huida desesperada. No quedaban huellas, pero el lugar irradiaba urgencia. Curiosamente, no se había robado nada. Cada objeto permanecía donde había caído, como si nadie se hubiera atrevido a llevarse nada. El equipo documentó todo minuciosamente antes de continuar. La cámara se sentía provisional, transitoria, un umbral más que un destino. Tras una división de arcilla parcialmente derruida, apareció un pasaje más estrecho. Este conducía a una cámara más fría e inquietante, revestida de huesos. Cientos de fragmentos cubrían el suelo, dispuestos con una precisión perturbadora. Huesos de los dedos alineados, uno junto al otro. Las articulaciones más grandes se agrupaban metódicamente.
Los fragmentos más pequeños se acumulaban entre finas crestas de arcilla. El orden era demasiado deliberado para ser aleatorio, demasiado calculado para parecer una ceremonia. No se trataba de un lugar de entierro, sugería contención. El análisis forense posterior reveló que los huesos habían sido separados tras la muerte. Las manos y los dedos habían sido desmembrados intencionadamente, evocando el ritual mesopotámico conocido como el desarme del alma, destinado a impedir el regreso de los espíritus. 2 trabajadores se negaron a volver a entrar tras presencia la escena. Uno de ellos comentó que la simetría resultaba casi inhumana. Sin embargo, bajo la superficie se escondía algo aún más alarmante. Unas pozas de piedra poco profundas contenían un líquido oscuro y brillante que reflejaba verdes, azules y negros aceitosos. La superficie permanecía inquietantemente quieta. El olor era penetrante, metálico y nauseabundo. Los análisis revelaron altas concentraciones de mercurio, arsénico y plomo, niveles muy superiores a los que se encuentran de forma natural. Las pozas habían sido construidas artificialmente. La cámara parecía una instalación de contención primitiva. Y aún más adentro, los instrumentos detectaron vibraciones débiles, temblores bajos, casi imperceptibles, que pulsaban a través de la piedra. El equipo intercambió miradas inquietas, reconociendo que cada capa descubierta apuntaba a la misma conclusión. Este lugar no había sido selado para proteger la historia, había sido selado para confinarla. Mientras se registraban las últimas lecturas, una corriente de aire anormalmente frío se desplazó por el suelo de la cámara, colándose por una estrecha grieta en la pared del fondo, una yunta que los constructores originales claramente habían previsto que nunca más se volviera a tocar. Cuanto más avanzaba el equipo de excavación bajo las ruinas de Babilonia, más resistencia parecía ofrecerles el yacimiento. Charcas tóxicas, huesos cuidadosamente dispuestos y un aire sofocante ya creaban una atmósfera de advertencia. Sin embargo, bajo todo ello, el equipo de escaneo detectó algo aún más desconcertante: una última obstrucción. Al principio, el equipo sospechó de un fallo del equipo. Los datos mostraban una masa de densidad perfectamente uniforme, sin grietas, juntas ni uniones visibles. Pero una vez retirada la tierra, la incertidumbre se desvaneció. Enterrada bajo capas de tierra, reposaba una única e impecable losa de piedra de casi 2 metros de espesor. No había mortero, ni adobe, ni líneas de construcción visibles. Solo un bloque monolítico pulido con tal suavidad que reflejaba los haces de luz de las linternas, como si fueran de metal apagado. En su superficie se apreciaban símbolos tenues pero precisos, trazos curvos e angulares idénticos a las marcas jaladas anteriormente en las tablillas dañadas. Los eruditos se inclinaron, traduciendo en voz baja: contención, atadura, prohibición de paso. La frase más escalofriante de todas parecía ordenar silencio a los observadores. Neddy la pronunció abiertamente, pero su significado flotaba en el aire estancado. Aquello no era una entrada, era un sello. Abrirlo requirió semanas de arduo trabajo. El equipo fue retirando capas microscópicas con herramientas de precisión, temiendo que la más mínima vibración pudiera desestabilizar lo que se escondía tras ellas. Al llegar al corte final, la losa se movió con un gemido sordo y resonante, como si algo exhalara tras siglos de quietud. Entonces, el aire estalló. Una violenta oleada de gas, con componentes químicos, inundó el pasillo, denso por el amoníaco y con un fuerte olor metálico. Se colocaron las máscaras de oxígeno. Varios trabajadores retrocedieron tambaleandos. 2 se desplomaron al instante y otro vomitó antes de alejarse. Lo que fuera que había estado encerrado, estaba sellado deliberadamente. Cuando la atmósfera se despejó lo suficiente para continuar, se bajaron las luces a la cámara recién abierta. La conversación cesó.
Incluso el zumbido de los generadores parecía lejano. A lo largo de las paredes se erguían filas de esqueletos erguidos, colocados en nichos empotrados. No estaban derrumbados ni dispersos, habían sido colocados. Las espinas dorsales se retorcían en arcos antinaturales. Las mandíbulas estaban cerradas con alambre de bronce corroído, como para silenciarlas más allá de la muerte. Las extremidades se doblaban hacia atrás, los huesos rotos y recolocados en posturas que ningún cuerpo vivo podría soportar. El horror se intensificó. Algunos nichos contenían jaulas, construidas no de metal ni de madera, sino de huesos humanos, intrincadamente entrelazados como una celosía. Dentro se encontraban esqueletos más pequeños, niños servientes o quizás participantes en rituales. Una resina oscura recubría partes del hueso, fusionando los fragmentos con un brillo ámbar. Análisis posteriores la identificaron como un compuestos conservant similar a los utilizados en entierros de la élite, aunque mucho más concentrado. Estos cuerpos no se habían descompuesto de forma natural. Habían sido dispuestos y contenidos deliberadamente. En el centro de la cámara se encontraban fosas poco profundas, llenas de un líquido, estancado y descolorido. Sus superficies brillaban con tonalidades aceitosas de verde, violeta y negro. Algunas fosas burbullaban levemente a pesar del aire frío, otras parecían palpitar sutilmente. Los análisis revelaron concentraciones extremas de mercurio, arsénico y plomo, niveles que difícilmente se producirían sin una preparación intencionada. Su propósito, ya fuera para la conservación, la disolución ritual o como elemento disuasorio, seguía sin estar claro. Las discusiones de emergencia se prolongaron hasta altas horas de la noche, mientras los eruditos debatían la función de la bóveda. Algunos propusieron que se trataba de una cámara penal para criminales condenados a un destino funesto. Otros especularon que podría haber servido como un lugar secreto para rituales considerados prohibidos, incluso en la antigüedad. Otra teoría sugirió la cuarentena, un espacio celado para víctimas de enfermedades. Algunos contemplaron la posibilidad de experimentación, ya fuera alquímica o medicinal, perdida en el tiempo. Y luego estaba la idea que pocos se atrevían a articular, que la bóveda existía para confinar a individuos, relacionados con las crípticas referencias a los vigilantes en las tablillas, figuras descritas no solo como delincuentes o devotos, sino como profundamente peligrosas. Ninguna de las interpretaciones ofrecía certeza. Solo se encontró una inscripción dentro de la bóveda, grabada tenuemente tras una hilera de esqueletos erguidos, como oculta a la vista. Decía: «No despiertes lo que yace bajo la piedra». La letra parecía temblorosa y urgente. De repente, las jaulas de huesos, los pozos químicos, las mandíbulas alambradas, todo parecía formar parte de un esfuerzo mayor por mantener algo contenido, incluso el profundo pozo central, que absorbía la luz por muy intensa que fuera. Parecía menos una arquitectura y más una herida abierta en la tierra, tras el celado de la bóveda y la suavización de los relatos oficiales, que adoptaron un lenguaje arqueológico más cauto. Una realidad persistió. El descubrimiento hablaba menos de muerte que de miedo, un miedo lo suficientemente poderoso como para obligar a los gobernantes de Babilonia a construir complejas defensas de piedra, rituales, veneno y hueso. Para comprender ese miedo, los investigadores se remontaron a la época más antigua de la ciudad, reexaminando los cimientos del imperio paleobabilónico. Cuando la noticia de la bóveda subterránea se extendió discretamente por los círculos académicos, historiadores y arqueólogos revisitaron el pasado de Babilonia con renovada inquietud. El descubrimiento no solo planteaba nuevas preguntas, sino que también ponía en entredicho las ideas preconcebidas sobre el propio imperio primitivo. Si una estructura tan elaborada se había construido bajo la ciudad, entonces algo en los años formativos de Babilonia debió haber impulsado su creación. El imperio babilónico antiguo,
que abarcó aproximadamente desde el 1894 hasta el 1595. Sí, surgió tras el colapso del dominio sumerio. Tras la caída de la tercera dinastía de Ur, la región sufrió inestabilidad debido a la rivalidad entre ciudades-estado y a las cambiantes alianzas. Finalmente, Babilonia, que en su momento fue un asentamiento insignificante, alcanzó gran prominencia bajo el reinado de Hammurabi. Se convirtió en una potencia política y religiosa dominante, influyendo en el derecho y la cultura de toda Mesopotamia. A Hammurabi se le recuerda sobre todo por su código legal, pero la superstición y el ritual influyeron profundamente en la ley babilónica. Se creía que ciertas transgresiones alteraban el equilibrio cósmico de tal manera que el castigo ordinario resultaba insuficiente. Quienes eran acusados de ritos prohibidos o de invocar espíritus, no solo eran ejecutados, sino que también eran borrados, atados o sellados. Babilonia también albergaba sectas, facciones religiosas, algunas toleradas y otras completamente reprimidas. El ritual conocido como el desarme del alma, reflejado en la disposición de los huesos en la bóveda, guarda una inquietante relación con los intentos de impedir el regreso de los muertos. Al comparar las tallas de la bóveda con textos mesopotámicos conocidos, los paralelismos resultaron sorprendentes. Las creencias sobre el inframundo describían puertas custodiadas por entidades aterradoras, rituales diseñados para evitar que los espíritus inquietos escaparan. Las referencias a espíritus fluviales y seres invisibles que habitan bajo el agua resonaban de forma perturbadora con las pozas tóxicas de la bóveda. Fragmentos de tablillas antiguas mencionaban figuras llamadas Mazerú, vigilantes o guardianes, descritas como celadas en lugar de asesinadas. En ese contexto, la inscripción que advertía de no despertar lo que estaba atado parecía menos simbólica y más literal. A medida que la arqueología se entrecruzaba con la historia textual, las teorías se multiplicaron. Algunos argumentaban que la bóveda albergaba una secta prohibida. Otros la veían como una cámara de ejecución masiva para enemigos políticos. Otra interpretación la planteaba como un lugar de cuarentena, donde se utilizaban metales pesados en rudimentarios intentos de esterilización. Una explicación más espiritual sugería un ritual de contención diseñado para aprisionar a individuos malditos o fuerzas malévolas. La hipótesis más controvertida proponía un confinamiento sobrenatural, una estructura construida en una época en que el mito y el gobierno se entrelazaban. Quizás los habitantes de Babilonia creían que algo peligroso e incomprensible debía permanecer encerrado bajo su ciudad. El consenso seguía siendo esquivo. Los primeros registros babilónicos presentan lagunas, listas de reas faltantes, descensos demográficos, calendarios rituales alterados y textos religiosos reescritos. Individualmente, estas anomalías parecían insignificantes. Un conjunto sugerían una omisión deliberada. La bóveda se presentaba ahora como una prueba tangible de un capítulo ocultado intencionadamente. A medida que los investigadores continuaban sus pesquisas, una idea resurgió repetidamente. La bóveda no se había construido apresuradamente, sino por un miedo profundo. Incluso hoy persiste el debate sobre cuánto de sus hallazgos debería hacerse público. Algunos materiales siguen restringidos y ciertos informes están parcialmente censurados. Persisten las dudas éticas sobre la reapertura de estos lugares. El motivo que impulsó a los babilonios a celar algo tan herméticamente bajo su ciudad sigue sin respuesta. La pregunta persiste, tan inquietante ahora como cuando se abrió la bóveda por primera vez.